En la clase pasada nosotros estuvimos viendo cómo se comunicaban aplicaciones y nosotros implementamos lo que es el uso de socket utilizando un IP y un puerto, que es la forma como funcionan muchas aplicaciones como un servidor web, que es a través de un puerto 80 o 443 SSL, y le mandan un request y él responde el HTML, de esa manera que funciona cuando tú navegas en la internet. Y así muchas aplicaciones, por ejemplo, FTP, para tú conectarte a un servidor FTP es a una IP y un puerto. Entonces, aprendimos a hacer un cliente eh, y también aprendimos a hacer un servidor para poder establecer la conexión vía socket. Es importante entender que en un mismo puerto se pueden abrir varios sockets. O sea que yo puedo tener un puerto y ese puerto yo puedo aceptar que se conecten varias, que hayan varias peticiones y se conecten de manera independiente diferentes máquinas a ese mismo puerto. Y como se abre una conexión, entonces empiezan a hablar como una especie de sección individual. Cuando se va a hacer conexión entre dos equipos, entre dos sistemas, cuando es así por socket, se pone de acuerdo quién va a ser el servidor y quién va a ser el que va a conectarse. O sea, se ponen a preguntarse quién va a ser el cliente y quién va a ser el servidor. Ah, no, tú puedes ser el cliente y yo soy el servidor. Entonces, de esa manera, yo hago el connect y él hace el listen. O yo me conecto allá y él es el que hace el listen y yo me conecto. A fin de cuentas, cuando esté establecida la comunicación, pues entonces ya la comunicación puede fluir y la comunicación, cuando es de esa manera, es una comunicación que pudiera ser sincrónica y también pudiera ser asincrónica. La mensajería que nosotros conocemos por mucho tiempo, que funciona, y es como funcionan hoy los cajeros automáticos y como funcionan hoy también los puntos de venta. Los cajeros automáticos y los puntos de venta funcionan así, a través de sockets y mandan mensajes, mensajes ISO, como yo le expliqué, que la mensajería ISO 8583 es el estándar y esa mensajería ISO vaya a binario y tiene un bitmap que es una que dice cuáles son los campos que vienen encendidos, cuáles son los campos que vienen apagados y hay toda una forma de comunicarse. Los mensajes 200 son mensajes financieros, o sea, un mensaje 200 es quita dinero, es un mensaje 200. Entonces el 200 se responde con un 210 o un 220. También está el mensaje 100, que el mensaje 100 es un mensaje de autorización financiera, que cuando tú estás haciendo un pago de tarjeta de crédito, por ejemplo, lo que se envía es una autorización. Cuando tú envías un 100, entonces, cuando tú envías un 100, eso es una autorización que está enviando. Entonces también existe mensajes administrativos, que son los mensajes 800, que los mensajes 800 son mensajes de eco, por ejemplo, para saber que esté disponible. Y también están los mensajes 400, que son mensajes de reversión. Entonces, eso es de manera sincrónica porque yo mandé, por ejemplo, un 100 y entonces estoy esperando que me respondan un 200. Entonces, así es que funciona la mensajería de POS, la mensajería de punto de venta, que la gente le dice Verifone, y la mensajería de cajeros automáticos. También hay una tecnología que es bastante interesante, que hoy en día eso es muy importante en la banca nacional, que es la mensajería a través de lo que se llaman los subagentes bancarios. ¿Ustedes conocen lo que son los subagentes bancarios? ¿Quién Sí. sabe lo que es un subagente bancario? Yo. Ok, adelante. ¿Qué es un subagente bancario? Explíquelo. Sí, no sé si lo diga mal, pero yo tengo entendido que los subagentes bancarios son como personas que prestan su negocio, ¿aló? ¿Sí? Muy bien. Que prestan
tienen como que en su negocio, tienen como, realizan transacciones, como si un cliente va a otra persona, va a ese negocio como un colmado, un ejemplo, y puede realizar transacciones y eso, pero trabajan con su propio dinero. Muy bien, excelente explicación, Porfirio, muy bien. Es Pues que yo, déjeme yo, decirle lo siguiente. Sí, déjeme decirle lo siguiente. Sucede que a nivel de tecnología, como los bancos tienen mucho dinero, los bancos invierten mucho en tecnología, entonces por eso los bancos se pueden dar el lujo de fueron los primeros que tuvieron servidores, data centers, los bancos invierten mucho en la tecnología y más que hay bancos que decidieron ser eh, sin oficinas. O sea, yo soy un banco de software. Ya yo no tengo oficina. Que se conecten por internet, que hagan por los cajeros, pero ya yo no quiero clientes en mi oficina. Entonces, ¿qué sucede? Que como los bancos invierten mucho en tecnología, los bancos vino un momento en el cual era importante tener presencia a nivel de las plazas. Y a nivel de las plazas, bueno, vamos a hacer un poco para atrás de historia. Primero, bueno, hace las mujeres no trabajaban. Hace mucho tiempo de eso. Y entonces los hombres inventaron la liberación femenina para que las mujeres tengan que trabajar y también atender la casa. Y muchas mujeres se creyeron el cuento y se fueron a trabajar. Entonces eso hacía que las mujeres se veían ya con ropa de trabajo yendo a los supermercados, a los mercados a comprar. Eso provocó que pusieran extendido el horario de los supermercados hasta las 6 y después lo llevaron hasta las 10 de la noche para que puedan entonces comprar y hacer sus compras fuera de horario de trabajo. Tanto así que hay hoy aquí en República Dominicana supermercados que cierran hasta las 12 de la noche y otros que están 24 horas. En otros países han sido más avanzados porque llegaron a abrir 24 horas y también decirle, no, ya no tienes que venir a mi supermercado, te llevamos la compra a la casa. Aquí también se intentó hacer eso y estamos llegando a eso gracias al COVID que ha acelerado la transformación digital. Entonces, a nivel de los bancos también ha pasado lo mismo. Los bancos empezaron a tener oficinas que cerraban a las 3 de la tarde, después tuvieron que extenderlo hasta las 5 o 6, como hay muchas personas que están trabajando y quieren ir a las plazas, empezaron a poner sucursales en las diferentes plazas, pero es muy costoso tener que poner una sucursal en tantos lugares y sobre todo donde no hay seguridad. Entonces surge el tema de subagente bancario. El tema de subagente bancario aquí en el país tenían dos estrategias. Una que fue una estrategia perdedora, que es poner una PC, oigan bien, una PC en una farmacia, en una ferretería, y esa PC se conectaba al banco y entonces esa conexión al banco de una manera privada y segura podían hacer las transacciones. Pero la verdad es que haciéndolo de esa manera había muchos problemas de seguridad, había muchos problemas que hizo que el banco que trató de hacerlo de esa manera pues perdió. A fin de cuentas eso no funcionó y lo que sí funcionó, y eso es algo muy interesante, fue los bancos que tomaron la misma tecnología que usan hoy, las tarjetas de crédito a través de los Verifone, que la gente dice Verifone, pero se llaman POS. Entonces, a través de esos POS, esos Verifone, que ya tienen toda la seguridad que tienen los mensajería ISO, que la llave, que lo HCM, que la inscripción y todo eso. Y vino una empresa extranjera que se quedó con una gran parte del mercado. Esa empresa extranjera hizo lo siguiente: vendió una marca blanca, una marca sin nombre, a varios bancos, en los cuales le entrega el datáfono ya programado con las transacciones de cada banco. Entonces la empresa hace que esos aparatos se conecten hacia ellos y ellos, dependiendo de qué banco es, pues entonces se conectan al banco. Entonces esa empresa tiene, bueno,
tiene gran parte del mercado de los subagentes bancarios, porque a cada farmacia, a cada ferretería, tú le pones un aparatito de esos y de esa manera, como ya es algo conocido, que es seguro, que tú puedes utilizar la tarjeta puede ser con bando con chip, entonces puede funcionar la transacción así mismo como funciona hoy como cajeros automáticos. Bien, como ustedes pueden ver, la comunicación, eso es esencial en cualquier aplicación, porque las aplicaciones tienen que comunicarse con otras aplicaciones. Es muy difícil que haga una aplicación que sea una isla. Tanto así que la misma base de datos es otra aplicación y tu aplicación tiene que hablar con ella. Bien, entonces nosotros vimos en la clase pasada la conexión por sockets. Hoy vamos a continuar, después de ver la conexión por socket, nosotros seguimos y utilizamos lo que es web services. Y en la clase pasada nosotros en una misma aplicación web que habíamos hecho log, desarrollamos este web service, este que está acá, que tiene un web method que se llama Hello World, y también hicimos un web method para sumar dos números. Entonces también hicimos otro web method que es para mandar a insertar un cliente, símil de que le vamos a mandar un cliente y entonces vamos a tener la respuesta. Claro, aquí yo no me conecté a la base de datos, lo importante era que me conectara a la base de datos, ¿verdad? Y entonces insertara ese cliente. Voy a poner aquí insertar en la base de datos. Y aquí que devuelva si un 1, o ok, si es un 0, un error, o que me pueda devolver aquí otro objeto o una clase o un objeto de una clase que tenga ya más información. Bien, hasta ahí fue que nos quedamos en la clase pasada. Nosotros aprendimos a publicar los web services y también aprendimos a utilizar en la clase pasada una herramienta que se llama SOAP UI y les solicité a ustedes que la instalaran para que ustedes puedan aprender a utilizarla para poder probar los web services. Bien, entonces, nosotros en la clase pasada aprendimos a publicar los web services. Entonces vamos a darle aquí, View in Chrome, y vemos que ese web service, tú puedes correrlo en un browser y tú puedes ver los métodos web que tiene ese web service. Ahí va cargando. Y ahí está. Aquí tenemos 3 web methods en ese web service. La verdad es que en un ambiente, bueno, en un web service de verdad tiene tantos métodos para abajo que tú tienes que hacer scroll para llegar a ver todos los que hay. Y la verdad también es que los web services no son como este de Hello World, que tú lo puedes probar por acá, sino que los web services son, déjame quitar esto. Alguien me está pidiendo, parece que, ok. Los web services son ya en ambientes productivos como este, que no son con tipo de datos simples, sino que piden que tú le envíes un objeto y te van a devolver otro objeto. Así es que funcionan la mayoría de los web services. Entonces, cuando tú haces un web service y lo publicas, como acabamos de hacer nosotros ahora, es para que una empresa, es para que otra aplicación pueda consumir esos web services que nosotros publicamos, que nosotros desarrollamos, que nosotros exponemos a la internet. Ese web service que está ahí tiene un componente que se llama WSDL, que si yo le pongo aquí al final, símbolo de pregunta WSDL, entonces me devuelve el XML que se necesita para poder generar la clase y el proxy y poder consumirlo. Entonces, siempre cuando ustedes tengan que integrarse con una empresa para poder consumir un web service, a ustedes le van a entregar esto, que es el WSDL. Y de ese WSDL tú puedes generar unas clases para poder interactuar con ese proxy. A nivel de .NET existe un tool que se llama WSDL.exe, que a ese WSDL.exe tú le mandas ese proxy y te genera unas clases. Y con esas clases tú puedes ya interactuar con el web service.
Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Un segundito, por favor. Bien, seguimos. Profe, una Entonces, pregunta. adelante. Eso que estábamos viendo, de donde se genera a partir las clases, ¿cómo se llama? ¿W qué? WSDL del Web Service. Eso se llama Web Service Definition Language. WSDL. Web Ok, Service gracias. Definition Language. Sí. ¿Y cuál es la pregunta? No, que quería anotar el nombre, que no lo había escuchado. Perfecto. Muy bien. Se llama Web Service Definition Language. Pues entonces, como les decía, vamos ahora. Yo he tenido varias experiencias integrándome con empresas. Por ejemplo, la primera vez que yo hice un web service en vivo fue para conectarme con una remesadora. Entonces, la remesadora, que eso es bastante interesante, la remesadora, oigan qué proyecto más interesante. Esta es la remesadora, espérate, esa no es la imagen es esta. Esta es la remesadora, esta es la entidad financiera para la cual yo trabajo. Entonces, la remesadora tenía unos web services. Y esos web services que tenía la remesadora, yo tenía que consumirlo para preguntarle a ellos cuáles remesas estaban disponibles. Y otros para yo responderle a ellos cuáles ya nosotros habíamos pagado. Entonces, nosotros hicimos un proceso de este lado, el cual se conectaba y decía, dime cuál remesa está disponible. Entonces, yo la insertaba en una base de datos porque algunas de esas remesas eran para acreditar a cuenta. O sea, la remesa le mando $1000 o 50 euros a tal cuenta. Entonces yo tenía que preguntar, dime qué es lo que hay nuevo, eso. Entonces yo tenía que insertarla aquí en la base de datos. Y después entonces tenía que responderle la remesa diciéndole, mira, esa remesa que tú me diste, ya yo la tengo y ya fue pagada. También nosotros tuvimos que desarrollar otro en el cual, porque esas son las que son con crédito a cuenta. Otro proceso que nosotros hicimos fue, esta es la aplicación de caja. La persona va a la aplicación de caja y pone un número. Pone un número, porque siempre tiene que tener un número. El número 10101. Entonces, ese número 10101 llega hasta donde nosotros consultamos esas remesas, preguntamos si está disponible. Y si está disponible esa remesa, entonces aquí dice, sí, está disponible. Entonces se manda otra vez el mensaje diciéndole, mira, esa remesa que tú me mandaste que estaba disponible, ya está pagada. Y entonces se le imprime el recibo al cliente. Nosotros nos hemos conectado como a 12 remesadoras diferentes y muchas de ellas son a través de este tipo de web services. También nos hemos conectado a empresas telefónicas para poder hacer que los clientes paguen a través de Internet Banking, su teléfono o a través de la oficina también. También nos hemos conectado a los servicios de DGA, de impuestos, y también desarrollamos un proyecto que se fue muy interesante con el Indotel para evitar que las empresas
bueno, que las personas puedan activar un celular robado. Fue un proyecto muy interesante en el cual estaban todas las empresas telefónicas. Vamos a decir que esta era, cuando eso era Coetel, aquí teníamos Tricom, teníamos Orange, eso ya hace unos años, señores. Teníamos también Viva, teníamos varias empresas telefónicas. Entonces teníamos aquí el Indotel, que es el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, y nosotros hicimos un servicio en el cual, un web service, por supuesto, que ese web service, las empresas telefónicas tenían que llamar a ese web service y decirle, mira, la serie tal fue robada. Entonces, eso lo guardábamos en una base de datos, y entonces teníamos otro proceso que leía eso, y ellos también tenían que desarrollar, por supuesto, su web service, para que... se me quedó medio feo. Para que yo, ese proceso que tenía, lo que hacía es que leía de la base de datos y notificaba, no al que ya notificó, porque el que notificó ya lo sabía. A los demás, mira, ya esta serie no puede activarla porque fue robada, esta serie fue robada, así que no puede activarla, y esta serie fue robada, no debes activarla. Ese proyecto se llama Sistema de Serie Negada y nosotros lo desarrollamos y sigue todavía funcionando. Después iba a haber una segunda etapa que no llegó a hacerse, que era que se le iba a notificar a la policía, pero eso no llegó a hacerse. Bien, entonces, los web services, como ustedes pueden ver, son muy importantes y hay muchas aplicaciones que están hoy funcionando con web services. Bien, entonces ya nosotros aprendimos ya a publicar web services. Ahora vamos a consumir ese web service. Y para consumir ese web service vamos a hacer una aplicación consola. Vamos a aplicación consola para consumir ese web service. Vamos a hacer un nuevo proyecto y vamos a decir que quiero una aplicación de consola y le voy a poner aquí consume web service. Y vamos a ponerle demo también para que create. Y aquí está la aplicación consola, y esa aplicación consola ahora yo necesito el consumer web service. Pongan atención, por favor, para que cuando ustedes hagan su laboratorio de comunicaciones, de aplicaciones, puedan hacerlo sin inconvenientes. Miren, lo primero es que yo tengo aquí el web service, que es este que está aquí, Le doy clic derecho, le doy View en Browser. Tengo aquí la ruta de mi web service, y esa ruta que está ahí yo la necesito para poder conectarme a ese web service. Voy a copiar esa ruta. Entonces aquí, en este proyecto nuevo que se llama Consume Web Service, aquí en las referencias yo le voy a dar clic derecho y le voy a decir aquí Add Service Reference. Cuando le doy a Add Service Reference, yo tengo varias alternativas. Una es darle a Discover. Si le doy a Discover, él va a encontrar en mi proyecto donde están los web services. O yo también puedo aquí ponerle la ruta que yo copié del browser y le doy a Go. Que eso es una forma mejor, porque así tú puedes no solamente conectarte a cosas que están en tu proyecto, sino en cosas que están fuera de tu proyecto. De hecho, vamos a consumir también un web service fuera del proyecto para que ustedes vean cómo se puede consumir un proyecto un web service que no está hecho por ti. Bien, entonces vamos a borrarlo y vamos a decirle aquí Discover. Fíjense que en Discover él me la encontró. Yo la borré, o sea, yo le dije Discover y él encontró que está ese web service disponible para yo poder consumirlo. Aquí me dice a mí Service Reference 1. Ese nombre es muy largo. Como yo voy a escribir eso, ¿sí? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Tiene una pregunta? Parece que fue un error. No, profe, parece que fue otra persona que le estaba hablando al estudiante. Ok, perfecto. Muy bien, pues seguimos entonces. Ese nombre que está ahí, que dice Service Reference 1, es muy largo. Entonces a mí me gusta, como yo voy a escribirlo muchas veces, entonces yo lo pongo SW o WS para cortarlo. En vez de Service Reference 1, porque ese es el namespace que vamos a agregar. Y entonces le vamos a dar aquí
Go, y entonces ya ahí está listo, le doy aquí a OK, y entonces él hace un proceso. Ese proceso que está haciendo, antes nosotros lo hacíamos a mano, en el Command Prompt, WSDL, era un comando que tú podías, WSDL, y le pones bueno, así como le explico a ustedes, si yo aquí le pongo símbolo de pregunta, aquí símbolo de pregunta, y le pongo WSDL, está ese XML. Ese XML yo pudiera aquí descargarlo. Ese XML es lo que yo necesito para poder generar el proxy. O sea que si yo tengo esto que está aquí, que es un XML, con eso se puede generar el proxy, que fue lo que acabamos de hacer. Y ese proxy lo que hace es que me permite a mí tener todo lo que yo necesito para poder conectarme con ese web service. Me genera las clases que yo necesito para poder conectar a ese web service. Y no solamente me genera las clases. Miren esto que interesante. Aquí en el application config, miren lo que tenemos acá. En el application config yo tengo aquí también el endpoint, que yo puedo aquí cambiarlo. Así que si estoy apuntando a un ambiente, lo puedo cambiar, lo puedo configurar aquí. Antes todo eso era a mano, tenía que poner eso como parámetro y ya está mucho más fácil porque ya tienes ya hasta el parámetro hecho para tú poder apuntarte a un ambiente de producción, un ambiente de desarrollo. Bien, entonces, aquí ya tenemos el namespace. Ahora vamos a hacer aquí, en este programa, que se pueda conectar a ese web service. Entonces, tenemos el namespace, se llama WS. Profe, yo le quiero hacer una pregunta antes de que te continúe, si es posible. Todas las preguntas de uno de ustedes es la pregunta de todos ustedes. Así que las preguntas enriquecen las clases, así que pueden hacer todas las preguntas. Adelante. El signo de interrogación cuando te lo puse en la ruta de navegación, ¿para qué sirve? Ok, mira, cuando tú estás poniendo en una página web, si tú quieres pasarle parámetros a la página web, tú le pones el símbolo de pregunta y le puedes poner aquí código, por ejemplo, es igual, código es igual, escribí mal, código es igual a 1 y le puedes poner símbolo de ampersand y puedes poner otros parámetros, nombre es igual a José, y así tú puedes pasarle parámetros a esa página y tú puedes escribir código y leer esos valores. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que tú hiciste o lo que hicimos poniéndole símbolo de pregunta, WSDL, es pasándole ese parámetro para que el web service sepa que yo lo que quiero es que me dé ese WSDL. Eso es mándale de parámetro WSDL. Eso fue lo que se hizo. Si no se lo manda, pues te pone la descripción de cómo está el web service. Pero si le mandas aquí símbolo de pregunta, WSDL, entonces él te da el WSDL. Eso siempre... ¿Sí? Adelante. ¿Usted me puede enseñar dónde vive ese WSDL? O sea, ¿cómo él lo está agarrando, el WSDL? El WSDL, vamos a ir al proyecto. Aquí. Este es el proyecto. Déjame... Este es el web service. A ver si lo podemos encontrar. Vamos a dar aquí. Opening File Explorer. Estoy buscando en los archivos, a ver si lo puedo identificar, un segundito.
no puedo identificar dónde está. Te voy a deber esa respuesta. De ver dónde que está a nivel de la aplicación el WSDL físicamente. Porque solamente tenemos acá el web service y del web service este es el backend. Déjame ver si podemos ver el nivel del XML. A ver. View markup. Parece que no tiene un marco la aplicación, ¿no? ¿Okay? Este es el code behind. Bueno, mira, las veces que yo he generado el WSDL, yo solamente se lo pido al mismo web service, pero no está en el site, así que yo puedo decir, mira aquí donde está el WSDL, porque eso va generándose del mismo código de la clase, del binario, porque tiene metadata, y ese metadata es que se utiliza para poder generarlo, porque a fin de cuentas, cuando tú tienes una aplicación web, la aplicación web se compila y este compilado es el que tiene toda la información de los web methods, del code behind de las páginas, está compilado en el ADLL. Entonces, de ahí es que genera la información. No sé si te respondo a la pregunta. Sí, gracias, profe. Profe, yo tengo una pregunta también. Sí, adelante. Usted te explicó que cuando se ponía el signo de interrogación con el WSDL, lo que te generaba era el proxy. En sí, ¿qué sería el proxy? Lo que comunica el web service con tu aplicación. Sí, mira, yo acabo de generar el WSDL haciendo un web reference. Cuando tú lo haces sin web reference, sino que te mandan el WSDL como un archivo, que te mandan esto, ¿dónde está? Te mandan eso, toma, habla conmigo. Entonces tú tienes que generar el proxy. Generar el proxy se hace utilizando el comando que se llama wsdl.exe, le mandas este XML, que es un archivo, y él te crea una clase. Y esa clase tiene toda la estructura de todo lo que tú necesitas para poder invocar el web service y los web methods. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pregunta. O sea que básicamente el proxy sería la estructura que te va a permitir consumir ese web service. Exactamente. Ya, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Seguimos entonces. Bien, entonces, aquí vamos a escribir WS, que es el web service, punto. Entonces, fíjense que aquí tenemos todos los métodos del código que nosotros hicimos. Tenemos aquí la clase cliente que se necesita para mandársela al pp insert cliente, que es el método. Tenemos los métodos sumar. Vamos a ver cómo se puede invocar. Lo primero que tenemos que hacer es un cliente, un objeto cliente. Entonces, aquí está el subclient. Entonces, esa es la clase. Entonces le ponemos acá el nombre que yo quiera. Vamos a ponerle aquí subclient es igual a new. Es igual a new. Ahí. New. Está aquí. New subclient. Entonces abrimos paréntesis, punto y coma. Y ahí tenemos ya el túnel con el cual yo voy a poder hablar con ese web service. Entonces aquí le pongo subclient. Punto. Y aparecen entonces aquí los métodos de Hello World. Que Hello World lo que me devuelve es un hola mundo. Entonces yo puedo aquí capturar el resultado de ese método Hello World. O sea, yo puedo aquí string respuesta es igual a ese Hello World. Entonces aquí yo puedo también decir que subclient, que es como se llama mi objeto,
punto sumar. Y fíjense que sumar toma como parámetro dos números. Vamos a poner aquí 100, le ponemos aquí 50. Entonces yo puedo ya capturar el resultado de esa suma. Yo puedo aquí entonces decir int resultado es igual a esto. Entonces ahí ya tenemos el resultado de esa suma. Y yo puedo entonces también ahora crear un objeto cliente, porque yo tengo aquí el señor que se llama ws.cliente. De hecho, fíjense esto que interesante. Yo puedo decir aquí mismo source client punto, el que me falta es el pp insert cliente, abro paréntesis y miren lo que me está diciendo ahí que ya él necesita. Él necesita un objeto cliente. Entonces yo tengo que crear un objeto cliente que es lo que me está esperando, ¿no? Entonces por eso, para poder invocarlo, yo tengo que venir aquí y crear un objeto ws.cliente. Entonces le pongo cliente es igual a new cliente. Entonces abro paréntesis, abro llave, entonces le ponemos aquí el ID, va a ser igual a 1, el nombre va a ser igual a José y apellidos va a ser igual a Pérez. Entonces aquí le ponemos su punto y coma y ahí ya tenemos ya el cliente creado con toda su información. Aquí le podemos poner que le vamos a mandar el objeto que se llama cliente. Y vamos a decirle que yo quiero el resultado de eso. Y le pongo aquí int registro es igual a eso. Entonces aquí tenemos respuesta, resultado y registro. Entonces yo puedo decir aquí console.writeLine. Entonces vamos a decirle que yo quiero que me muestre por aquí el respuesta. Entonces quiero también que me muestre resultado. Ups. Resultado. Y también yo quiero que me demuestre el registro. Ok. Entonces, vamos ahora a probar esto. Esta aplicación es la Consumer Web Service. Vamos a decirle un segundito. Vamos a decirle que sea como inicial, Start Project, y le vamos a decir un Start Debugging. Y mírenlo acá. La corrida fue instantánea. Ahí está el Hello World, los 150 de la suma y también la respuesta del web method donde yo le estoy pasando a un cliente y está funcionando correctamente. ¿Alguna pregunta? Bueno, profesor, yo Pero- el último método no lo entendí del cliente. O sea, yo no sé si usted, o sea, que usted está, que usted está recibiendo ahí. Repite la pregunta, Y por favor. que no entendí lo del cliente, que usted está recibiendo ahí, y de dónde, y el qué. Y, Ok. Miren, si tú le das a este método clic derecho, Go to Definition, él se va a ir a las clases proxy que él creó. Miren la clase proxy aquí, miren. ¿Lo ven? Esa clase, eso es todo lo que se generó del WSDL. Todo eso que está ahí son códigos que se generaron para tú poder interactuar con el web service que nosotros hicimos. Cuando tú hiciste la App Service Reference, entonces eso fue lo que se generó. Y se generó para tú poder interactuar. Entonces, a fin de cuentas, aunque tú estás invocando ese método que está aquí en tu aplicación de consola, ese método se está ejecutando remoto en el web service que está aquí.
esa fue la clase que dimos este lunes pasado, que nosotros creamos este web service que tiene este web method de Hello World, de sumar los números, y este método que se llama insert cliente, pero nosotros no estamos aquí conectándonos a una base de datos. Lo ideal es que yo pueda aquí conectar esto a una base de datos y poder ingresar el cliente y mandarle una respuesta diciendo que el cliente fue exitosamente registrado. Ok, profesor, eso lo... Estamos mandándolo. Esto siempre se usa cuando se hace un proyecto que es muy grande. Lo que se hace es que se hacen todos los web services con respuesta dummy, respuestas que siempre va a decir lo mismo, y de esa manera tú haces el desarrollo contra esos servicios que son dummy, que te van a responder siempre que sí o siempre con la misma cuenta, para tú hacer tu desarrollo, y después entonces cuando ya esté todo listo, entonces te conectas en vivo con el web service que ya sí está haciendo lo que debe hacer. De esa manera es que se agiliza el desarrollo, porque primero la idea es como, así que yo te voy a hablar, dale para allá, así que yo te voy a responder siempre. Entonces tú haces tu desarrollo, haces tu internet banking, hablando de esa manera, y cuando ya tú estés listo, entonces tú le dices, ya yo estoy listo. Entonces te dicen, ok, apunta a este ambiente, que ya este ambiente, tú modificarías, por ejemplo, esto. No, ese no. ¿Dónde está? Este señor de consume demo, este señor de la BP config, tú lo apuntarías a un ambiente que es de demostración, donde siempre te va a responder, consúltame el cliente 1, míralo aquí. El cliente 2 te va a responder siempre con la misma información del cliente 1. Entonces tú haces el desarrollo, y cuando ya esté listo, entonces lo pone a apuntar a otro ambiente, que ya sí, cuando tú consultes el cliente 1, te da el cliente 1, y si es el cliente 2, te va a dar el cliente 2. Siempre que se hace desarrollo contra un dummy y se cambia para ya apuntar en el ambiente definitivo, siempre hay inconvenientes, porque surge una serie de bugs, pero eso es normal a nivel del desarrollo. ¿Preguntas? Profesor, sí, yo tengo una pregunta. Ajá. Profesor, a mí me gustaría que habláramos un poco sobre el análisis y diseño del proyecto final. O sea, a mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, entre otras cosas, ¿cuáles propiedades usted espera que tengan los clientes? ¿O cómo manejar? ¿Cuánto cuentas tendríamos? Por ejemplo, tendríamos cuentas de ahorro, tarjeta de crédito y préstamo. O sea, ¿y cuáles serían la entidad y las propiedades que tenemos que realizar? Porque se supone que vamos a tener que hacer, por ejemplo, transacción interbancaria. Entonces, sería muy conveniente que eso esté bien definido para que luego, cuando estemos desarrollando, los inconvenientes sean menos, digo yo. Bueno, mira, bueno, ya ustedes tienen un documento que les explica cuál es el alcance y qué es lo que tienen que hacer. Entonces, lo que deben hacer es cada banco ponerse de acuerdo de cómo es que van a hablar, cómo van a transaccionar, y cuáles son las interfaces que van a definir, porque esto no es, o sea, yo no le estoy poniendo a ustedes una camisa de fuerza para que lo hagan de una manera específica. De hecho, aquí tenemos muchos bancos y cada banco tiene su sistema independiente, aunque sí es cierto que los bancos más grandes del país parece que se pusieron de acuerdo y le compraron a las mismas empresas los mismos sistemas, y tienen hoy, antes no era así, antes tenían cada cual su sistema independiente, pero ya los bancos más grandes del país tienen los mismos sistemas prácticamente, comprándole al mismo suplidor. Entonces, por eso los bancos pueden tener diferentes bases de datos, diferentes, de hecho, necesariamente no tienen las mismas versiones. Por eso cuando tú, por ejemplo, en el caso, yo estoy trabajando en un proyecto de nómina muy importante, y entonces en ese proyecto de nómina la cuenta, como era de diferente banco,
el formato, la longitud y demás era diferente. Entonces, yo no puedo decirte a ti cuáles son los atributos, porque ya eso sería una camisa de fuerza, eso es una receta cuando ya tú quieres diseñar un sistema particular. En el caso de ustedes, ustedes tienen una asignación de unos resultados que yo estoy esperando, pero ustedes tienen libertad de hacer sus diseños y pueden ser diferentes, y deben ser diferentes porque son diferentes personas, están haciendo diferentes sistemas, o sea, no vamos a hacer una copia. Así es que no puedo definirte cuáles son los atributos y cuáles son las interfaces. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo de cuáles van a ser los nombres, cuáles van a ser los campos que ustedes van a estar utilizando para intercambiar la información. ¿Pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, adelante. Tal vez puede ser tonta o algo, pero déjame ver cómo la formulo. Con respecto a lo de los dummies, o sea, básicamente yo, por ejemplo, trabajo en el core. Yo tengo que crear mis web services que lo va a consumir la capa de integración. Pero antes de pasárselo, a eso es lo que entiendo con los dummies, yo tengo que probarlo por mi cuenta. Y usted mencionó que se va a hacer algo como que poner los web services en otro ambiente. ¿Pero a qué usted se refiere con ambiente? Déjame explicarte. Ahí viene un dibujito. Mira, vamos a decir que tú tienes aquí tu Internet Bank. Aquí tú tienes tu aplicación de caja. Aquí tú tienes tu capa de integración. Y aquí tú tienes el core. Y aquí tú, déjame poner esto un poco más para arriba para hacer el big picture. Vamos a arrastrar eso un poco más para arriba. Y vamos a decirle que esto, mira, debí copiarlo de una vez, pero vamos a copiarlo otra vez. Vamos a copiar esto y pegarlo aquí. Espera un momentito. Otra vez. Aquí está. Copy. Paste. Pues aquí tenemos otro banco más, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un chima para abajo para que se vea mejor. Y vamos a poner esto un poco más grande para que se vea mejor. Vamos a poner una línea para definir cuál es el banco, cuál es el banco 1, cuál es el otro banco. Ok. Ahí está. Entonces, tú tienes que desarrollar el core, tú tienes que desarrollar la capa de integración, la aplicación de Internet Bank y la aplicación de caja. Entonces, ¿qué sucede? Cada cual va a hacer su desarrollo, pero en un momento tienen que hablar entre ustedes. Oye, pero por aquí hay una bulla fuerte. Pero entonces, ¿qué sucede? Con la capa de integración, tú te pones de acuerdo y le dices, mira, capa de integración, así es que yo voy a hablar contigo. Tú me vas a preguntar eso y yo te voy a responder esto. Toma esos servicios que son dummy, porque te van a responder siempre lo mismo para que tú hagas tu desarrollo. Entonces, la capa de integración, ya él sabe cómo es que tiene que hablar, ya hace todo su desarrollo partiendo de la premisa de que tú le dijiste que así es que tú vas a hablar con él. Cuando ya él completa el desarrollo, entonces tú le dices, mira, ya yo estoy listo. Así que en vez de tú apuntar al dummy que yo te di, ahora yo quiero que tú apuntes a este servicio que yo tengo aquí. Utiliza este. Entonces ya él ya implementó todo el código para ya él comunicarse con ese señor, y a nivel de configuración, en vez de hablar con ese señor, él va a brincar y va a hablar directamente con este otro señor que ya se desarrolló, que ya sí le va a responder con respuestas que son validadas y demás, y va a olvidarse de eso que está ahí. A eso es que me refiero con un proxy, con un dummy. Con un dummy me refiero a eso. Ok, o sea que el dummy sería
sería como un web service que ya tiene todas sus respuestas predefinidas. Es simplemente para ver. Exactamente. Te va a responder siempre lo mismo. Entonces tú haces tu desarrollo. Y lo mismo pasa con el Internet Banking. O sea, el Internet Banking, tú que tienes la capa de integración, le dices, mira, si tú quieres pedirme el mismo ejercicio. Entonces Internet Banking tiene ya sabe cómo tiene que hablar contigo. Ya él sabe cómo tiene que hablar contigo y cómo tú le vas a responder. Entonces, él hace su desarrollo como una isla y cuando ya tú estés listo, tú ahora pégame. Entonces, tú le desarrollas ese módulo para que él ya pueda hablar contigo, empatando con el core. Entonces, ya cuando él te pida algo, entonces tú, ese mensaje que te envía a ti, pues tú se lo envías de nuevo a la capa del core y entonces lo que te responde el core, entonces tú se lo envías de respuesta a él. O sea que cuando, por ejemplo, la caja quiere pedirme un cliente, la información de un cliente, lo que haría la capa de integración sería mandarle el dummy que ya tiene la respuesta predefinida. Pero ya, o sea, eso es muy útil realmente porque al final ellos van a poder seguir trabajando y probando. Correcto. Entonces, cuando yo acabe ya el core y ya tenga todas mis cosas bien hechas, yo puedo ya sustituir ese dummy con mi web service completo y él va a seguir conectándose de la misma manera, pero ahora le va a devolver cosas reales. Ese sería el funcionamiento. Correcto, así es. Ya Y entiendo. también con la capa de integración del otro banco, también tú tienes, la gente de integración tiene que ponerse de acuerdo con la capa de integración del otro banco. De que si, por ejemplo, te mandan a ti, mira, yo quiero hacer una transferencia para otro banco. Entonces ya ahí el mensaje viene, es para otro banco. Entonces tienes que mandarle a este banco, a esta capa de integración, mira, eso es para ese banco. Y también tiene que mandarle para acá y después responderle con la respuesta. O sea, vamos a decir que va a ser una transferencia para la cuenta 1 del banco 2. Yo quiero transferir de la cuenta 1 al banco 2 y la cuenta 1 de ese banco 2, por ejemplo. Entonces llega el mensaje para la capa de integración. La capa de integración ve que hay que quitarle cuenta a la cuenta del banco y pasársela para el otro banco. Entonces él manda un mensaje para la capa de integración. Mira, a esa cuenta le van a mandar dinero, 1,000 pesos. Entonces el banco, en la capa de integración se lo manda a este banco, digo al core, y entonces responde ya transacción procesada. Entonces él viene y va hacia su core, le baja el dinero y le manda el mensaje al cliente de transacción procesada. ¿Se entendió? Sí, ya lo entendí bien. Muy bien. Entonces, esa transacción, hay muchos estudiantes que cuando le toca la capa de integración, porque no la han visto, se sienten como, ¿cómo es que funciona eso? Yo no entiendo. ¿Cómo que me piden a mí una cosa? Yo tengo que pedirla para adelante y lo que me respondan a mí yo tengo que mandárselo a él. De todas maneras, recuerden que la capa de integración, si no hay comunicación con el sistema central, tiene que tener la inteligencia de responder en nombre del sistema central para que los canales sigan operando. Como un minicore. Como un mini core, exacto. Una mini base de datos pequeña con información resumida del core para poder autorizar, y esas transacciones deben quedar pendientes para cuando se restablezca la comunicación con el core, enviarla hacia atrás. Profesor, pero entonces al final, o sea, el banco internamente se puede configurar de su propia manera, o sea, de cómo recibir y mandar la respuesta. Luego ya se puede, o sea, se puede tener otra configuración aparte para que comunique con otro banco, ¿no? ¿Repite la pregunta? A ver, el banco internamente puede ofrecer, o sea, puede recibir y ofrecer web service, o sea, internamente, como lo puede organizar de su propia forma. Pero ya si quiere comunicar con otro banco, tiene la posibilidad de hacerlo también, o sea, de tener dos tipos, de ofrecer dos tipos y recibir dos tipos de web service.
Sí, a fin de cuentas, la inteligencia, o sea, es muy importante que ustedes puedan reutilizar las cosas. Por ejemplo, imagínate que tú quieras aquí implementar un servicio para hacer un depósito y un retiro. Tú implementas aquí a nivel del core dos servicios. Uno para ponerle dinero a una cuenta y otro para quitarle dinero a una cuenta. O tú puedes hacer un solo servicio que te diga, es a ponerle o a quitarle dinero a la cuenta que tú quieres. Entonces ya con eso tú resolviste muchas cosas, porque cuando quieran hacer un depósito, ya aquí mandan un solo mensaje. Si quieren hacer un retiro, mandan un solo mensaje. Si quieren hacer una transferencia, le mandan dos mensajes. Uno de quítale dinero a esta cuenta y otro pone en otra cuenta. Tiene que decirle qué tipo de transacciones que se está haciendo. Y ahí ya quedaría resuelto muchísimas transacciones, si tú lo haces de esa manera. Yo lo digo, profesor, porque hipotéticamente sí sería la mejor manera, pero en el caso en el cual, por ejemplo, eso me va a hacer depender de que los demás grupos elaboren o sea, sería un poco atrasar un poco lo que sea un proyecto en sí. No, Yo porque, lo digo en cuestión de tiempo ahora en este preciso proyecto. Yo sí entiendo lo que usted dice, a que usted se refiere. muy bien. Entonces, con esos pocos servicios, tú puedes resolver muchas cosas. Entonces, la capa de integración le puede decir a la capa de Internet Banking. Si es transferencia, dime la cuenta de origen y destino. Yo hago magia, no te preocupes. Yo voy a decirle al core, quita en esa cuenta y pone en esa cuenta y le devuelvo transacción procesada. Pero Esa es le, una pregunta. ¿sí? O sea que la persona del core, como cuando le digo, la persona de la capa de integración, cuando usted habla de lo del mini core, o sea, la idea que yo capté es que como va a ser una base de datos que le va a servir por si se cae la conexión, yo supongo que lo que va a guardar, por ejemplo, si mi base de datos tiene 9 campos, ellos solo van a guardar cosas importantes como el nombre, la fecha y el monto. Ya eso basta. Sería algo Correcto, así. correcto, así es. Ya, gracias. ¿Cuánto tiene la cuenta? El número de la cuenta, si está bloqueada, si está activa, básicamente, quién es el dueño, eso. Exacto, la cosa fundamental es que le sirva para resolver cualquier problema. Correcto. Entonces lo que viene siendo para recibir datos, se utiliza un web service viene siendo de la capa de integración. Bueno, la capa de integración es algo sumamente interesante, porque la capa de integración lo que tiene que ofrecer es que se puedan integrar diferentes canales. Entonces, ustedes pueden hacer una capa de integración que hable diferentes sabores. Yo voy a hacer una capa de integración que se puedan conectar con web service, que se puedan conectar con socket, que se pueda conectar con service API, que se pueda conectar como quiera. Mi capa de integración es robusta y yo estoy adaptable a quien quiera. Así que eso debería ser el sentido de una capa de integración, ¿tú ves? Pero como ustedes son un banco, ustedes pueden ponerse de acuerdo. Señores, vamos a hablar de esta manera. Y la manera que ustedes seleccionen, si funciona, está bien. No importa cuál ustedes seleccionen. Aquí vamos a ver diferentes formas de comunicar aplicaciones. Estamos viendo la segunda apenas. Y vamos a conocer también unas aplicaciones que sirven para poder tú hacer una capa de integración que se utilizan hoy en día en el mercado. Ustedes van a aprender a manosearla, van a utilizarla. Y ustedes eligen cuál ustedes quieren. Hoy estamos haciendo un proyecto final de un banco, pero fíjense, esto puede servirle a cualquier empresa. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean que les sirva a cualquier empresa. Vamos a hablarles, por ejemplo, de PriceSmart, que estamos en Black Friday ahora, PriceSmart. ¿Cómo funciona PriceSmart? PriceSmart tiene sucursales, ¿verdad? Entonces, esa sucursal tiene la aplicación de caja. Esa aplicación de caja se conecta a un sistema central donde están definidos todos los productos, donde está la contabilidad, donde está todo eso. Pero PriceSmart también ahora tiene una página web, donde esa página web también se conecta a la capa central. Entonces, PriceSmart, para poder manejar esto, debe tener una capa de integración donde se reutilicen los componentes para que haya comunicación y si hay un problema, pues se pueda resolver. O sea que este modelo que estamos viéndolo hoy para un banco, porque un banco es lo más, bueno, los bancos tienen muchos canales. PriceSmart tal vez no tenga tantos canales como un banco, porque en el banco tú puedes llamar por teléfono y está el IBR. Gracias por llamar a tal banco.
presione uno para tal cosa. Tienen un internet banking, tienen una app para tú poder utilizar transacciones bancarias, tienen los cajeros automáticos, tienen, o sea, los bancos tienen más canales, tú ves. Pero este modelo que estamos viendo para un banco es aplicable a cualquier empresa. ¿Preguntas? Ok, pero el modelo que le dije en que para recibir información se aplica el web service correspondiente de la capa y para enviar se integra en ese componente un web service correspondiente, es válido. No, Repite de nuevo la pregunta, no entendí. que cada componente del proyecto va a tener un web service para enviar información y si quieres recibir que utilice el web service de otra componente. Sí, tú puedes elegir utilizar web service, pero repito, están diferentes formas de conexión de aplicaciones. No tiene que ser específicamente web service. El web service puede ser uno, claro, pero puede ser cualquiera que ustedes elijan. La idea es que ustedes tengan capacidad de utilizar diferentes formas de comunicar aplicaciones. Ok, era un ejemplo. Sí, claro que sí, puede ser también con web service, por supuesto. Bien, seguimos. ¿Sí? No, y una última duda, y perdón por atrasarle tanto la clase. Con respecto a los web services, hay algo que hace un rato como que me está comiendo la cabeza, que sería que las aplicaciones que son las que no son core ni capa de integración, tendrían web services, porque no todas las tendría el core. O sea, ¿qué necesidad ellos tendrían de tener un web service si lo que ellos van a hacer todos de consumir los míos, lo del core? Eso es correcto, tú tienes totalmente razón, así es. Ah, ok, ya sé que ellos no harían web services. Correcto. Ya, gracias. Muy bien. ¿Preguntas? Bien, seguimos entonces. Ahora que nosotros ya consumimos un web service que nosotros hicimos, vamos ahora a consumir un web service que hizo alguien más. Entonces, déjame buscar un web service que está disponible para ser consumido. Antes había mucho, pero ya lo han quitado por temas de que quieren cobrar en muchos casos. Miren le voy a poner en el chat esa ruta. Ese es un calculator, add, multiply and subtract, que está disponible en internet. De hecho, fíjense que hasta el tempuri.org lo tiene. Y tú le pones el símbolo de pregunta WSDL y también te pone el WSDL, o sea que está disponible para tú poder jugar con él. Y entonces lo voy a poner aquí en el chat para que ustedes puedan divertirse con eso. Ahí está, se lo puse en el chat. Y ahora vamos a consumir ese web service que alguien más hizo. Para eso yo tomo esto que está acá, le doy copy, en mi aplicación le voy a decir aquí a la misma aplicación que está consumiendo web service, que ya tengo uno, aquí te puedo decir otra vez, aquí en References, Add Service Reference. Entonces, fíjense que ahora no le doy Discover ni nada de eso, sino que le pongo cuál es la que yo quiero. Entonces le pongo aquí, vamos a ponerlo WSC para que sea la calculator. Entonces le damos a OK. Bueno, primero Go. Entonces ahí está el calculator, le damos OK y ahí tenemos ya el WSC. Entonces aquí vamos al main de esta aplicación que nosotros hicimos, que ya hace la llamada de los web service internos. Ahora vamos a hacer llamada del web service externo a nuestra aplicación, que así es que ustedes van a hacer. Entonces aquí yo pongo WSC, ahí está, punto, subclient, porque es un cliente que voy a hacer. Entonces ese es el nombre de la clase, creo un objeto, vamos a ponerle calculator, es igual a new, entonces subclient. Ya con eso, yo tengo el tubo que se va a conectar a mi web service. Entonces aquí escribo calculator
punto. Aquí tenemos ya todos los métodos de add, multiply, divide. Vamos a poner aquí add 50, 50. Entonces tenemos aquí calculator otra vez, multiply, entonces 50, otra vez 50, calculator. Entonces tenemos subtract 50, 50, ok, está bien. Tenemos el divide, falta el divide. Calculator, punto divide, 50, 50. Ahí estarían todos. Entonces yo pudiera tener los resultados de cada uno de ellos. Poner aquí int add. Entonces voy a poner aquí int multiply. Entonces aquí le ponemos int sub. Y el otro sería int do. Entonces ahora vamos a imprimir los resultados. Console.writeLine, número de peso. Entonces le ponemos acá. Primero es add. Esto sí es mult. Entonces el otro es sub. Y el último es clic. Y ahí está, mira. Entonces este multiply, este vuelve un int, este vuelve un int, este vuelve un int también, este vuelve un int. O sea que ahí estaría completo. Vamos a correrlo. Start debugging. Ahí, fíjense lo rápido que respondió. ¿Alguna pregunta? Ok, en mi caso, yo entiendo cómo consumir el web service, o sea, eso está perfectamente entendible, está heavy ahí. Pero yo me he cansado de darle vuelta al tema de mandar las respuestas más para adelante, y ahí es donde estoy como que bien confundido en realidad. Porque, ok, yo entiendo el tema de consumir, ok, yo tengo los diferentes métodos, whatever, que tiene el web service, yo lo puedo consumir, eso me va a hacer X operaciones. Pero como usted dijo, el mismo ejemplo que usted dijo, si yo del banco 1 quiero traspasar dinero a una cuenta del banco 2, ok, yo sé que yo voy dentro del web service, yo sé que yo voy a consumir algo, un método, algo que me descuente dinero del primero, pero ahora, dentro del mismo web service, ¿cómo yo, o sea, programáticamente, cómo yo voy a hacer que eso siga más para adelante? Ustedes, todos los estudiantes, Muy buena pregunta. La misma pregunta. O sea, porque la idea yo la entiendo. El problema es que no me imagino cómo hacerlo programáticamente. Sí. No, esta pregunta que tú me haces, me la hacen los estudiantes trimestre tras trimestre. Es la misma pregunta siempre. Déjame explicarte esto. Mira, bueno, a nivel de los bancos, la estructura que se utiliza para la Internet es bastante interesante. Tienen, por ejemplo, un firewall y un firewall que se encarga de evitar que entre un tráfico que no sea el adecuado. Tienen Site Protector también, SPS, que
si viene un tráfico raro, lo rechaza. Y aquí están los servidores web. Luego de esos servidores web tienen otro firewall más para separar la capa web de los servidores de aplicaciones. Entonces aquí tenemos los servidores de aplicaciones. Esos servidores de aplicaciones que tienen los componentes que van a ser utilizados y que van a comunicarse con la otra capa que también está un firewall. Y aquí entonces tenemos la base de datos. Vamos a poner otro iconito para que tenga la base de datos. Entonces, también hay otro firewall más que es para tú evitar que de la capa del intranet puedan acceder a la base de datos. Un ambiente totalmente seguro para proteger la base de datos. Entonces, a nivel de tráfico, el web server solamente se puede comunicar con el application server y el application server no va a recibir más nada que del web server. Miren dónde está la base de datos, miren qué lejos. Entonces, imagínate tú que yo tenía que comunicarme con una empresa externa, con una remesadora que también tenían ellos, por supuesto, su firewall y tenían su sistema que para nosotros es transparente, o sea, no sé lo que hay detrás del firewall. A fin de cuentas, nosotros tuvimos que crear un servicio que se instalaba aquí para llamar otro web service que estaba aquí, para yo poder de aquí entonces conectarme a la base de datos. Y a su vez, si yo desde aquí quería llamar al suplidor, tenía que invocar mi web service que estaba acá, para a su vez mi web service de aquí conectarse a este, para poder entonces hacer la comunicación. A fin de cuentas, eso es algo normal. A nivel de programación, tú lo que haces es, vamos a hacerlo aquí, mira. Yo tengo aquí este web service que se llama que estoy consumiendo, ¿verdad? Pero aquí tengo yo este web service que está acá, ¿verdad? Este web service que yo hice tiene aquí un sumar, ¿verdad? Vamos a hacer que este llame aquí al web service que está en internet, ¿ok? Vamos a llamar desde aquí al web service que está en internet. ¿Cómo vamos a hacer eso? Esto es un web service, ¿verdad? Entonces, este web service que está en esta aplicación web, así mismo como yo hice con la que se llama Consume Demo, yo puedo aquí mismo decirle, mira, yo quiero agregar Add Service Reference, y aquí entonces le voy a pegar, y estoy pegando la calculadora. Entonces le puedo poner aquí WSC, le doy a Go. Fíjense que esta aplicación es un web service. Aquí dio un error, vamos otra vez, Go de nuevo. ¿Qué pasó ahí? Error details attempting find first. Oh, unavailable, qué raro. Ok, ya fue que lo tumbaron, pues vamos a ver si está abajo el web service ese. Míralo ahí. Lo tumbaron, ¿qué le parece? ¿Y por qué Profesor, pasa eso eso? Me seguro parece fue... que eso está pila de oportuno. No, porque justamente cuando él dice pónganse a jugar con él. Ah, ustedes lo tumbaron, ustedes no son Qué fáciles. sospechoso. Ah, bueno, que ustedes son muchos estudiantes. Bueno, entonces, como ustedes están jugando con él, lo tumbaron. Hay que ver si encontramos otro. Pero bien, a fin de cuentas, así mismo como yo lo hice con la aplicación consola, así también yo podía hacerlo aquí mismo y llamar entonces el web service y pasarle los parámetros. De esa manera que se hace. O sea, es básicamente como un puente de la misma vaina. O sea, dentro de un web service yo tengo otro web service que se comunica y así sucesivamente. Correcto. Eso es correcto. Y lo importante es que tú tienes que, por temas de seguridad, decir qué fue lo que te respondieron, qué es lo que tú estás respondiendo. No vaya a hacer cosas que te digan, mira, pero vea, acá tú me estás respondiendo lo que no es. Porque eso es muy delicado. Pero tienes que tener la evidencia, míralo ahí, yo pedí eso, me respondieron eso fue lo que yo di. Así que yo no voy preso. Entonces, ahora, el tema de control de errores con eso, imagino que lo óptimo es
qué sé yo, tener una nomenclatura de código o algo, dependiendo de lo que dure. Sí, Porque, por ejemplo, si siempre tú tienes un número y una descripción a nivel de código y también sí, una porque- clasificación. Errores que son técnicos, errores que son funcionales. sí, o sea, es, Un punto muy importante que yo tuve, porque siempre que hay comunicación, señor, miren, siempre que hay comunicación, o sea, aquí está una gente y aquí estás tú. Siempre que hay comunicación y pasa algo, hay una línea muy delgada de quién es la responsabilidad. No nos podemos comunicar. El caso puede ser por mí y puede ser por ti también. O sea, no podemos decir, no, eso es con ellos. No, eso eres tú. Entonces, siempre que hay un problema de comunicación, hay que tratar de demostrar de dónde que está el problema. Por eso, yo hice para cuidarme, porque por experiencia, yo hice lo siguiente, mira, voy a buscar la imagen que... Yo hice un programa que corría aquí, y ese programa que corría aquí, yo lo corría para demostrar que mi sistema estaba funcionando bien, que si esa gente no se podían comunicar con nosotros, era por ellos. Entonces yo hice un programita que lo que decía era, revísame si todo está bien, y te decía, sí, todo está bien. Mira que están abajo, que estamos abajo. ¿Cómo que estamos abajo? No, que no pueden enviar la remesa. Bueno, córrete del programa. ¿Qué dice? Que todo está bien. Ah, pues nosotros estamos bien. Ellos que revisen los asuntos. Un test de unidad. ¿Cómo dice? Un test de unidad. Bueno, yo hice una aplicación consola. A mí me encantan las aplicaciones consola porque hacen lo que tienen que hacer y tú tienes formas para tú escribir código y hacer cosas que funcionen. Una vez, por ejemplo, yo trabajé en un proyecto contratado por la USAID para eliminar la corrupción administrativa. Estábamos trabajando con la Cámara de Cuentas. Entonces, ellos le dieron a varias empresas del Estado unos documentos de Excel que decían, dime tu nómina, dime en qué tú gastas el dinero, toda esa información. Entonces, toda esa información, a nosotros nos contrataron para hacer una base de datos, cargar toda esa información y generar un reporte de riesgo y de cumplimiento y demás. Entonces, nosotros hicimos una base de datos y yo hice una aplicación consola que tú le ponías los archivos y te los subía a toda la base de datos. Entonces me dijeron que esa aplicación era muy técnica. Y después me contrataron de nuevo para hacer una aplicación Windows, que hacía exactamente lo mismo. A fin de cuentas no había voluntad para que eso corriera y fue un proyecto muy interesante. Pero no se logró el objetivo de eliminar la corrupción administrativa. Pero bien, preguntas. Entonces, profe, le pagaron doble, ¿no? Ah, pero claro que sí. Esos gringos pagan Bueno, bien. Sí, sí. se logró uno de los objetivos, profe, entonces. Claro. Preguntas. en la clase que viene, imagino que vamos a ver API o que vamos a ver la clase que viene. Nosotros todavía no hemos terminado comunicando aplicaciones. Entonces, Bueno. comunicando aplicaciones es el tema transversal de todos los módulos. Y comunicando aplicaciones, no solamente vamos a ver API, vamos a ver también aplicaciones que sirven para poder comunicar aplicaciones. Vamos a ver cómo tú así en las empresas que compran Visual Studio para poder desarrollar aplicaciones y compran bases de datos como Oracle, como SQL, o las que son abiertas como Aurora, MySQL. Así también hay personas que compran bus, que compran capas de integración, o sea, software de integración para poder hacer aplicaciones que sean que sean mejores. Entonces vamos a aprender a jugar con eso. ¿Preguntas? Parece que no hay más preguntas. Bueno.
pues ya yo descargué la lista de todos los que están aquí presentes. Yo tengo que crearles a ustedes las cuentas en Amazon Web Service. Yo empecé a hacer eso y no lo llegué a concluir, pero a ustedes les va a llegar una invitación para poder consumir $50 en Amazon Web Service como parte de las facilidades que Amazon nos da. También están incluidos unos cursos de Amazon para que ustedes puedan sacarle provecho. Así que eso les va a llegar a ustedes por correo y es muy interesante, sé que aprovechen eso. Eso va a ser un... Profesor, ¿Sí? ahora que te estás mencionando eso sobre educación y eso, yo no sé si usted ha visto como el Git Education ¿De qué empresa? de GitHub. De GitHub. Ok. Sí. Entonces ellos piden correos institucionales, pero yo no sé, ¿usted cree que el Intec funcione? Bueno, si es un correo institucional, el de Intec lo es. Los correos que no son institucionales son Gmail, Live, esos que son gratuitos. Pero el Sí, de pero Intec institucional, claro. yo lo digo porque es que como hay páginas que no lo aceptan, lo de aquí, porque terminan en .do. No, de hecho, yo tengo estas facilidades que le estamos ofreciendo a ustedes de Amazon Web Service, de Amazon Web Service, de Amazon Educator, es precisamente porque la universidad hizo un acuerdo con Amazon y entonces por eso, porque somos Edu, es que podemos tener ese tipo de facilidades. Ok, yo voy a intentar entonces poniéndolo, porque es que ellos dan hasta 6 meses en Frontend Master gratis por tener ese paquete. Comparte eso en el chat aquí para que tus compañeros y compañeras también se beneficien de eso. ¿Sí? ¿Preguntas? Parece que no hay preguntas. Bueno, pues síganse divirtiendo, que mañana seguimos divirtiéndonos con el laboratorio. Lo mandé por ahí, por el chat ya Un el punto link. importante, señores, esta es la semana sexta y tenemos que evaluarlos a ustedes, así es que yo voy a tomar, al igual que en el trimestre pasado, todo lo que se ha trabajado en laboratorio, diario reflexivo y también la asistencia, así es que por favor, en los laboratorios, si necesitan completarlo, complétenlo para que podamos evaluarlo y ser justos con ustedes porque la universidad así lo requiere, que nosotros publiquemos la nota de medio término y entonces como estamos en la virtualidad, la forma que yo considero más efectiva de medirlo a ustedes es por código, laboratorio, radio reflexivo y también la asistencia. Profesor, ahora que usted menciona eso, tiene que actualizar la fecha del diario 4 y 5. Perfecto. Y del 6 en este caso ahora. Sí, de acuerdo. ¿Alguna pregunta? Que escuché que alguien más tenía preguntas. Profe, una pregunta. ¿Y hasta qué fecha límite tenemos para entregar todo eso entonces? Bueno, mira, la fecha límite, como yo le había dicho a ustedes, de entrega de los laboratorios es el último día de clase, prácticamente, porque es por logrado o no logrado. Yo no mido el tiempo, que hay personas que desarrollan más lento, más rápido que otros. Y es claro, el que desarrolla rápido tiene más facilidades y así es valorado también en la clase. Pero a raíz de que tenemos que hacer una publicación de medio término, yo lo que he hecho con algunos estudiantes, que ellos dijeron que sí, es que yo les presto algunos puntos para que no no comprometerse la nota porque le falte algún laboratorio. Y le digo, mira, te presté unos puntos, así que termina ese laboratorio y si no, en el final entonces ya tú sabes lo que te toca. Entonces eso es lo que hacemos con algunos estudiantes que no han podido completar todos los laboratorios. Y se lo informamos, mira, esa es tu nota con unos puntos prestados, así que termina el laboratorio o te lo quito en el final. Y eso es lo que hemos hecho. Ok, ahora en otras circunstancias, si por ejemplo uno quiere tener todo el día y no quiere tener ese préstamo, como quien dice, o sea, me gustaría saber como hasta qué fecha, más o menos, qué sé yo. Mira, el día 12 es el deadline para yo publicar el nota medio término. Entonces yo tengo que sentarme a revisar todo eso
O sea que estamos tarde porque son demasiados ustedes y tenemos que revisar todo eso. Pero, Bueno, profesor, ok. o sea, ¿hasta qué laboratorio te tomará de evaluación? Si lo tomará Ok. todo. Ya entiende la pregunta. Voy a revisar porque si vamos a dar la evaluación de medio término, que yo siempre cuando estábamos en la presencialidad lo daba el examen, y repito, estudiantes que eran brillantes en el laboratorio sacaban menos nota en algunos casos, sorprendente. Entonces, yo lo que siempre evaluaba en el examen de medio término era la primera clase, lo que es, yo cubría todo lo que era conexión a base de datos y, y logs, conexión a base de datos y logs. Esos son los laboratorios que vamos a estar evaluando. Ok. Porque Web Service venía ya ahora y ya todavía no estaban, y también comunicando aplicaciones, eso no lo cubría en el examen de medio término. O sea que estamos avanzados, como quien dice. Sí, estamos bien. No, pero como quiera, el examen de medio término lo dábamos en esta semana. En esta semana es que damos estos temas también, por eso no se lo ponen en el examen. Yo siempre daba el examen en esta semana. O sea que estamos a tiempo, estamos bien. Profe, ¿Sí? ¿me escucha bien? Sí, perfectamente. Con lo del préstamo, ¿hay que enviarle un email a usted? No. Yo reviso todos los casos, veo quiénes están quemados, si hay alguno que esté quemado, y veo cuál es que le falta un laboratorio o no lo terminó, entonces yo le presto esos 9 puntos en buena lid y le digo, mira, te presté 9 puntos, no has terminado ese laboratorio, si no lo termina, al final te lo quitamos. Es básicamente eso. Ok, y solamente por curiosidad, ¿hay un límite de préstamo? No. No, por si acaso sí, porque tal vez un laboratorio son 9 puntos, usted habló de 9, pero vamos a decir, por ejemplo, que a mí me faltan los últimos 2. O sea... Sí, yo he prestado dos laboratorios, claro. Ok, perfecto. Yo lo voy a hacer, pero solamente preguntando. Muy bien. Gracias, bro. No hay de qué. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, por otro lado, Porfirio, contestando lo que tú dijiste de GitHub, yo lo acabo de hacer todo el proceso y sí se puede con el Intec. Ah, excelente. Qué bueno. Bonito, pues yo lo voy a hacer porque son 6 meses gratis en Frontend Master que ellos te dan ahí. Y cara que, profesor, esa esa membresía. Qué bien. Qué bueno. Bueno, pues señores, que pasen feliz noche. La gente de la calculadora va a ver que nosotros jugamos bastante con eso. Bueno, que pasen buenas, nos vemos mañana. Jueguen con el laboratorio, jueguen con estas clases para que se puedan divertir en el laboratorio de mañana. Bye, profe. Bye, profe. Buenas noches. Ay, profe, gracias por todo. Nos vemos, profe, gracias.